Hola, en el día de hoy queremos comentarles por medio de nuestra exposición sobre el libro Manuela, el cual fue escrito por el autor José Eugenio Díaz Castro. Con base en esto queremos introducir por medio de una biografía del autor. Entonces, José Eugenio Castro Díaz nació en Soacha en 1803, cuando el territorio colombiano aún hacía parte del Virreinato de la Nueva Granada, durante los últimos años del dominio español en América, y falleció el 11 de abril de 1865. Hijo de una familia que no era parte de la élite, pero que tampoco podía catalogarse como pobre. Ha sido reconocido a su vez como uno de los escritores costumbristas más importantes de la historia de Colombia. ¿Qué busca su obra? Su obra busca retratar de manera realista la vida de las clases campesinas y de las haciendas colombianas, tan comunes como durante toda la colonia, y continuaron dominando el paisaje económico del país hasta bien entrado el siglo XIX. Por su propio origen relativamente humilde, los escritos de José Eugenio Castro Díaz están compuestos de historias de campesinos, gente pobre, y las descripciones son realizadas con un lenguaje coloquial, con palabras que salían de las casas y de los grupos de amigos trabajadores, lo cual le llevó a ser poco apreciado y reconocido en los círculos intelectuales, literarios, neogranadinos y posteriormente de los republicanos. De todas maneras, en la actualidad es conocido como el autor costumbrista más importante de la historia de Colombia, junto con Jorge Isaac, y su novela Manuela es vista como una obra de suma relevancia para conocer la historia de la Colombia campesina y humilde del siglo XIX. A continuación les vamos a comentar acerca de la estructura de Manuela. Entonces, la novela se encuentra dividida en 19 capítulos en los cuales el autor busca generar un escrito de corte estrictamente realista, en los que el uso del lenguaje coloquial es una constante y para lo cual le ha sido indispensable retratar la vida de varios personajes que pertenecen a clases sociales diferentes, pero como pasa en todas las dinámicas humanas, de alguna manera positiva o negativa, terminan relacionándose en la cotidianidad. En otras palabras, Manuela en cada uno de sus capítulos busca retratar a esa Colombia andina recién nacida que posee abismales diferencias entre sus habitantes, pero que conviven en un espacio que después de todo es visto por todos como suyo y al cual pertenecen de manera inequívoca. Más exactamente, sus 19 capítulos se desarrollan entre el 5 de mayo y el 19 de julio de 1856, en un periodo que es muy importante para la historia de Colombia. Durante los años 50 del siglo XIX, los liberales se hicieron con el poder frente a los dólidos conservadores en unos tiempos en los que años más tarde, en 1863, se conformaría el llamado Olimpo Radical, que dominaría la política nacional hasta 1886, cuando comienza formalmente la regeneración y la vuelta a los idearios más conservadores. Por esta razón, la novela se inserta directamente en dinámicas políticas y partidistas. De esta manera, Demóstenes Bermúdez, protagonista del escrito, es liberal y hace parte del ala menos radical del partido. Ha viajado por Europa y es un ilustrado neogranadino, de esos que tuvieron espacio y pudieron desarrollarse en ese territorio desde que llegaron los Borbón al trono de España. Pero Demóstenes tiene una novia, Celia Jiménez. Por el contrario, es una joven de la élite conservadora bogotana que también lo ha tenido todo, y que a pesar de las diferencias políticas es el perfil predecible de acompañante para una persona como Demóstenes Bermúdez. María Manuela Valdivia, en cambio, no es de élite y su vida ha transcurrido en la impasibilidad del campo y de la hacienda.
Estos tres personajes, sus vidas pasan por tres escenarios principales: Bogotá, la capital y centro metropolitano de la vida colombiana, y las haciendas La Esmeralda y La Parroquia, en donde se desarrolla buena parte de la trama. Es muy importante mencionar también las constantes alusiones a Nueva York y a París que hace el autor a lo largo de la trama. Bueno, a continuación hablaremos de uno de los conflictos más característicos en la novela. Empezaremos con la figura de Demóstenes Bermúdez, que es quien marca la personificación de uno de los conflictos retratados más importantes en la novela, y era su adhesión al liberalismo radical que dominaba en aquellos tiempos en la política colombiana. Su personalidad se caracterizaba, como lo fueron los gólgotas en su tiempo, por aludir a sueños liberales demasiado amplios, por tener aspiraciones reformistas con una audacia desmedurada y por mantener convicciones que terminan cegando a cualquiera de un cambio. También se caracterizaba por ser un hombre de negocios, cercano a círculos empresariales, a un modelo económico y político que veía a Nueva York y a París como las ciudades de centro de poder. Entonces, Colombia tenía que estar, según él, destinada a imitarlos a ellos. Por eso, pues, se veía muy constante la referencia de estas dos ciudades en la novela. En otras palabras, el conflicto presente más importante del desarrollo de la obra es el contraste entre la civilización y barbarie, que ejemplificaba el contexto en el que se desarrolla su escritura, es decir, una élite que busca que su país posea una cultura única, homogénea y civilizada, en la que exista un solo idioma, una sola raza, una sola religión, un mercado libre y abierto a una única historia. Un país en donde el mestizaje no signifique generar una amalgama de culturas, como lo era en este tiempo. Por el contrario, Manuela representaba un mundo menos significado, menos rígido. Su personalidad era mucho más abierta, era menos abstracta, más fácil de entender, más ligada a las dinámicas de su micromundo rural y de hacienda, ya que ella era una mujer de campo. Por lo tanto, el personaje de Manuela es de resistencia frente a los deseos de la élite por opacarla, por invisibilizarla, ya que pues en esta época la sociedad estaba clasificada muy rígida por pues el encarne del sistema político y económico de la época, que sí se veía muy reflejado en Demóstenes Bermúdez, que era un clasificador de plantas, geólogo, naturalista nato. Entonces hay un contraste muy marcado de las sociedades y de las personas en la novela. Con base a la solución a los conflictos, tal vez el rasgo más característico de la novela con respecto a la solución de los conflictos parte del principio de imitación ideológica y política que representa Demóstenes Bermúdez frente a Manuela. La necesidad de Demóstenes por demostrar que hace parte de la civilización, que ha sido educado en la culta Europa y que sus comportamientos y pensamientos están acordes con esa forma de ver el mundo, hacen que sea su arma para luchas contra problemáticas de un mundo rural y hacendatario que representa la figura de Manuela. Demóstenes es por tanto un hombre de normas, de cercanía con lo jurídico, con las dinámicas electorales, con el poder ilustrado del que hace parte por genealogía y en el que desea ocupar un puesto reconocido. La lucha de Por esto, la lucha de ideales e ideologías es por tanto una constante en la novela Manuela, y el afianzamiento de esas ideas están por encima de cualquier crítica, y acá ya en cualquier intento de sobrepasarlas nos demuestra que se han convertido en un escudo para continuar un proceso que muestra la diferencia clara en la política colombiana, que ha generado al pasar de los años, a pasar de la historia colombiana, en sus élites una confrontación constante, en donde nos demuestra que el pueblo y las clases menos pudientes son las que siempre han estado en medio, jugando a los dos bandos y enemistades imaginarias en donde ellos se encuentran afectados. Y eso es algo que en la novela Manuela se demuestra de una manera muy natural. Es una novela muy naturalista y muy realista de la situación que ha venido pasando a lo largo de los años en la historia política y económica de Colombia.
Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el análisis que le dimos a esta novela. Manuela es una novela que busca retratar diferentes dinámicas sociales y económicas de la Colombia de mediados de los años 50 del siglo XIX, en un contexto histórico que estaba caracterizado por el afianzamiento del bipartidismo, por los altibajos que habían en el poder de los liberales y conservadores y los cambios ideológicos que habían constantemente en el país. Cada uno de los personajes de la novela retrata un grupo social determinado, y aunque el autor quiso tener en cuenta diferentes maneras de entender al mundo, pues exposan sus personalidades, y en los nombres que les dio los actores, pues es muy notoria su apego hacia el conservadurismo, es decir, que hay una adscripción a su ideología. Por eso es que se tiene muy en cuenta que pues en la época en la que se desarrolló José Eugenio Castro Díaz está muy relacionado con el contexto del libro, de su novela. Finalmente nos enfocaremos en las conclusiones de este gran libro Manuela de José Eugenio Díaz Castro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Manuela es no solo una obra literaria, sino también un documento histórico. En sus páginas es posible retratar y evidenciar las condiciones, los contextos y los idearios de las diferentes clases, comunidades y poblaciones de la Colombia de mediados del siglo XIX. También es posible vislumbrar los conflictos políticos bipartidistas, las dinámicas de clase, las discriminaciones raciales y étnicas, los vaivenes jurídicos y los sueños políticos de la élite andina, ser tan civilizada como las de Nueva York y París, que se convierten en el norte a seguir, en el propósito a cumplir, frente a una población parroquiana súbida en la montaña y poco civilizada, como lo representa Manuela. Bueno, las autoras de esta exposición somos André Martínez Y Gabriela Flores, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estudiantes de medicina de tercer semestre. y esperamos que les haya gustado el contenido de nuestra exposición y que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien.